Muy buenos días, amada familia en Cristo. Vamos a empezar en esta mañana nuestro diario de oración. Deben empezar esta semana siempre delante de nuestro Padre Celestial. Antes de empezar con nuestro diario de oración, vamos a anotar una alabanza titulado "Cuán bello es el Señor". Es una adoración que hace muchos años cantamos, cuando recién empezamos nuestra vida de fe en el Señor. Amén. Titulada "Cuán bello es el Señor". ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor nunca se agotará. Oh, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor,
Amén, así es. Cuando es el Señor, tenemos que conocer en este tiempo que nuestra vida, aquellos que hemos entendido que nuestra vida está escondida en Dios, tenemos que descansar absolutamente en Él, sabiendo que Él tiene control de todo. Vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Amén. Entonces, este año, como siempre estamos viendo, este año 2023 es el año de la respuesta de las 25 horas delante de Dios. Amén. El horario de Dios. Cuando entramos al horario de Dios, todo está preparado por Él, para que nosotros podamos caminar juntos hacia la evangelización del mundo. El mundo necesita el Evangelio, o muchos creyentes necesitan el Evangelio, nuestras familias necesitan el Evangelio. Es importante entender eso en nuestras vidas, de que sin Dios nada podemos hacer. Juan 15:5 lo confirma, que separado de Dios nada podemos hacer. Si no dependemos absolutamente de Dios, vamos a fracasar y vamos a sufrir en este mundo, sabiendo que teniendo todo, vamos a sufrir, sin conocer realmente la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a empezar en esta mañana. Hoy, lunes 27 de febrero, el tema para hoy, lunes, nos habla del templo que el Señor desea. Amén. El templo que el Señor desea. En nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 21, del versículo 12 al 17. Amén. Mateo 21, del 12 al 17. Hoy la palabra está en el versículo 13, Mateo 21. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Cuando Jesús vio el templo lleno de mercaderes, lleno de negociantes, se molestó, le fastidió, porque la iglesia, el templo que Dios había levantado, era para adorar a Dios. Y le habían hecho una cueva de ladrones, una cueva donde se negociaba de todo y menos se compartía la palabra de Dios. Hay iglesias que siempre Satanás ataca, y hoy vemos un ejemplo en el que Jesús fue a esa iglesia y volcó las mesas profetizando la destrucción pronta del templo. Las iglesias que extienden el movimiento del Nefilim sin evangelio siempre llegan a la destrucción. Si hay un templo de ídolo donde se reúnen los turistas y a nivel mundial, esa nación será destruida también. Vemos que Dios estableció su iglesia. La iglesia no son 4 paredes, no es un templo hecho de material noble, no es un templo edificado por hombre, sino somos nosotros el templo de Dios viviente. Por eso cuando Jesús vio esto, dijo que iba a ser destruida pronto esa iglesia, porque estaba siendo edificada sobre el fundamento que no era Cristo. Pero también vemos que hay muchas iglesias que están levantando, engañados por Satanás, el movimiento del Nefilim, el movimiento del egocentrismo de Génesis 3, el movimiento de materialismo de Génesis 6, el movimiento del falso éxito de Génesis 11. Y estas iglesias están siendo destruidas juntamente con las personas que han usado el evangelio para lucrar con ellos. También hay templos donde se han levantado muchos ídolos, donde se reúne la gente, turistas a nivel mundial. Lamentablemente estas iglesias están siendo destruidas, las naciones que han caído también en idolatría están siendo destruidas con muchos desastres, porque han dejado a Dios de lado y están caídos en idolatría. Amén. Actualmente vemos que las organizaciones de la francmasonería han construido templos para el movimiento del Nefilim en todo el mundo. Y los judíos han construido también las sinagogas. También hay muchos centros de meditación trascendental y está aumentando los que padecen de enfermedades mentales y de los programas de las estancias en los templos budistas. Vemos que estos movimientos de la nueva era, los masones y los judíos,
está creciendo mucho. Y la gente está siendo atraída a estos movimientos de la francmasonería, que ellos, a través de conocer este poder del mundo espiritual, están haciendo la guerra masónica, la guerra de los edificadores, donde ellos están construyendo templos representativos para adorar ídolos, para adorar a Satanás, y a mucha gente está siendo engañada. Da igual también que los judíos han construido muchas sinagogas y han dejado a Dios de lado. Vemos que también la meditación trascendental, el yoga, el mantra, se está haciendo una cultura en el mundo. No solamente en el Oriente, no solamente en Asia, sino también en Latinoamérica, en Europa, en América. Está llegando estos movimientos que están induciendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, a la élite, a buscar un poder fuera de Dios. Y eso está trayendo muchas enfermedades mentales, muchas enfermedades espirituales. El ser humano está sufriendo por esta mentira del movimiento del Nefelín, que se origina en Génesis 3, 6 y 11. Amén. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, como aquellos que tenemos la verdad del Evangelio de Cristo. Solamente aferrarnos al pacto de Cristo podremos destruir todas estas mentiras que Satanás está trayendo sobre la humanidad entera. En la historia podemos ver que el primer templo construido por Salomón también fue destruido por Babilonia. El segundo templo también fue destruido por Herodes. Después se construyó el tercer templo, que Jesús dijo que era una cueva de ladrones. Actualmente todos los templos del pasado están cerrados o están siendo vendidos las iglesias en Europa y en América, en Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso? Porque han dejado de adorar a Dios y están adorando a un hombre, a Satanás. Han entrado muchos movimientos, el pensamiento positivo, la nueva era, estos movimientos de meditación trascendental, y está confundiendo a mucha gente. ¿Amén? Entonces, ¿qué podemos ver en este tiempo? A través de esta enseñanza, en el cual, a través de este diario de oración, podemos ver. Amén. ¿Qué podemos ver a través de esta enseñanza? ¿A qué Dios nos está llamando a hacer? ¿A ser parte de un movimiento humano o a ser parte de un movimiento que viene de parte de Dios? Movimiento donde se levanta el movimiento de vida, el movimiento de los discípulos, el movimiento de los obreros en el campo que traen respuestas a este mundo. Entonces, ¿qué tipo de templo es el templo donde Dios mora con el poder del trono celestial? Amén. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué tipo de templo es el templo donde Dios mora con el poder del trono celestial? En esta mañana vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, el templo donde hay los atrios de la sanidad y la oración. Amén. Punto número 1, el templo donde hay los atrios de la sanidad y la oración. Jesús dijo: mi casa será casa de oración, será llamada. Es impredecible la sanidad, por eso debemos tener el atrio de la oración, porque está llegando la época de enfermedades mentales, problemas espirituales y enfermedades incurables. Entonces, si una iglesia no tiene este atrio de la oración, un lugar donde se ora constantemente, 24 horas, un tiempo marcado, tiempo concentrado, tiempo donde podemos realmente estar orando con los títulos de oración, buscando siempre la voluntad de Dios, buscando la respuesta de Dios, vamos a ser destruidos. Esa oración va a traer sanidad a nuestras vidas de una forma personal, va a traer sanidad al campo, va a traer sanidad a la élite que necesita escuchar el Evangelio. También entonces nosotros es importante entender eso, que se necesita levantar un templo que tenga el atrio de la oración, el atrio de la sanidad. Porque el mundo, hermanos, se está enfermando. Enfermedades en su mente, espiritualmente, enfermedades físicas incurables que no tienen respuesta. La ciencia no tiene respuesta para eso. Los médicos no tienen respuesta para eso. Los políticos no tienen respuesta para eso. Y todos ellos están metidos en estos problemas espirituales. Entonces, tenemos que levantar una casa o un templo que tenga el atrio de la oración y la sanidad. Punto número 2, el templo o la iglesia donde hay el atrio de los gentiles, ¿no? Para la salvación de los no creyentes. Amén. El atrio de los gentiles, donde se traerá sanidad a las 237 naciones. Vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos.
Por eso es muy necesario tener la plataforma, la torre de guardas y la antena donde los niños multiculturales puedan venir hasta el punto de que estos grupos multiculturales vengan a la iglesia y que se sientan como su iglesia. Ahora, las tres organizaciones y los musulmanes han conquistado totalmente a las 237 naciones y necesitamos construir un templo para poder sanarlos. Amén. Un templo donde podamos dar el evangelio a las 237 naciones. Es decir, una iglesia que tenga el atrio de los gentiles, donde podemos traer a estos grupos multiculturales, levantar esa plataforma, esa torre de guardia, esa antena, donde los niños también multiculturales puedan venir al punto de que ellos se sientan en casa, que eso sea su casa, donde puedan recibir sanidad, ser entrenados e enviados al mundo a ser los misioneros que conquisten el mundo con el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque estas tres organizaciones que hemos visto, también juntamente con los musulmanes, han conquistado el mundo. La economía, con la cultura, el arte, el deporte, con todo eso. La ciencia, con la sabiduría humana, están trayendo muchos problemas al mundo. Adorando ídolos falsos, adorando a Satanás, que muy sutilmente está engañando a la humanidad entera. Amén. El punto número 3, el templo donde hay atrio de los niños. Amén. De los remanentes, el atrio de los remanentes. En Mateo 21:16 dice que de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces debemos construir un templo donde se puede sanar a los niños esparcidos de las 237 naciones. Levantarlos como las cumbres y que ellos puedan ver realmente los materiales y orar. Amén. Entonces tenemos que construir un templo donde podamos levantar, preparar y sanar a nuestros niños que están esparcidos en todas partes del mundo. Levantarlos como la cumbre y que ellos puedan realmente ver realmente los materiales, entrenarlos, prepararlos y puedan orar delante de Dios. Amén. Entonces levantar una iglesia que tenga el atrio de la oración y la sanidad, tenga los atrios de los gentiles y el atrio de los remanentes, de los niños. Una iglesia que tenga estos tres pilares va a ser una iglesia representativa que pueda traer sanidad a las naciones. Amén. Por eso hemos de tener plataformas donde hay escuelas para salvar a los niños en situaciones difíciles, plataformas donde ayudan a los grupos multiculturales y también que puedan conseguir trabajo y que los especialistas puedan reunirse. Todo esto tenemos que hacer, todo esto tenemos que levantar. Una iglesia representativa que restaure la gloria de Dios. Por eso la pregunta que hoy nos hacemos, ¿tenemos parte de esa iglesia? ¿Tenemos parte de la iglesia que restaure la gloria de Dios? ¿Tenemos parte de esa iglesia que tenga estos tres atrios? El atrio de la oración, de la sanidad, el atrio de los gentiles y el atrio de los remanentes, de los niños. Entonces quedan por hacer las escuelas para los niños con altas capacidades, las escuelas de la sanidad que tienen el contenido, los espacios donde cualquier persona pueda descansar y también aparcar los vehículos. Es decir, hacer permanecer las huellas y a las que las siguientes generaciones puedan ver y continuar. Un lugar, un templo representativo, un lugar que tenga realmente el deseo de Dios, que la iglesia, que los líderes tengan ese deseo de hacer la evangelización del mundo. Por eso necesitamos levantar esa iglesia. Necesitamos ser parte de esta iglesia, una iglesia sana, fuerte, que tenga los fundamentos claros en Cristo. Que los líderes puedan levantarse en oración, que los líderes puedan llenarse del contenido del Evangelio para que de esa forma poder traer sanidad a todas las familias que están llegando, a nuestros hermanos en Cristo que están llegando. Es importante tener eso en esta mañana. Amén. Entonces, ¿cuál sería nuestra oración del pacto en este tiempo? Aferrados a levantar una iglesia representativa, a tener este templo que tenga estos tres atrios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias. Bendícenos para que podamos entregar nuestra vida, que solamente existe una vez, a las cosas que deseas, Dios. Que seamos y que hagamos permanecer las huellas para levantar las siguientes generaciones. Que sean campos para salvar a las personas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén.
y amén. Hermano, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que a través de la oración de hoy podamos ser parte de esa iglesia representativa que pueda traer sanidad al campo. Que seamos ese templo que tenga estos tres atrios: el atrio de la sanidad y la oración, el atrio de los gentiles y el atrio de los remanentes, los niños, donde podamos traerlos, prepararlos, sanarlos, amarlos, que ellos se sientan parte de esta familia en Cristo y podamos realmente llevarlos a que ellos puedan ser cumbres en medio del desastre que puedan vivir como familia, en medio de las dificultades que ellos pueden estar viviendo, cuando podamos tener esa respuesta para darles a ellos. ¿Cuál es esa respuesta? Jesús es el Cristo. Que me aferro a ese pacto, tener la evidencia de que Dios está conmigo cada día, las 24 horas del día, disfrutando de que Dios está obrando en mi camino, en ese caminar, ese peregrinaje que tengo en esta tierra. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración. Amén. Bendiciones.